Hoy tengo una entrevista muy dulce porque tengo conmigo a Rubén Manzanares Alvarado. Él es presidente de la organización de la Feria del Dulce Cristalizado. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y María Luisa Alarcón Rodríguez, ella es productora y artesana del dulce cristalizado. Gracias por estar con nosotros. Tenemos la edición número 37 de esta feria. Está en Xochimilco, justamente en donde se encuentran. En la plazuela de Lázaro Cárdenas de Santa Cruz Acalpizca, delegación Xochimilco. Sí, esta feria se va a llevar a cabo a partir del 16 al 23 de presente de ese año. Ahí van a encontrar alrededor de una variedad de 45 frutas y dulces cristalizados. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos aquí en la charola algunas solo de las 45 que vamos a exponer en esas fechas. Tenemos el dulce tradicional como camote, calabaza, chilacayote, higos. Dulces exóticos como el nopal, el kiwi, pera, manzana, melón, plátano. Los dulces tradicionales como palanquetas, que es nuez, pepita, almendra, cacahuate, cocada. Claro, tenemos una gran variedad de dulces que son los que ustedes exponen en esta feria. Así es. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo los hacen? Porque ha de ser muy complicado. Pues sí, algo, pues esta escuela la traemos desde niña. Claro. Sí, el proceso es que hay que encalar. Yo, por ejemplo, todavía trabajo una parte con leña. Todavía algunos dulces vienen trabajados con leña y le damos su terminado en gas. Sí. El tradicional, mire, como lo que es el nopal, el chile relleno es otro proceso también, los mangos, palanquetas, trabajamos también los enjambres de chocolate. Bueno, y en esta comunidad más de la mitad de las personas se dedican a esto, a hacer los dulces cristalizados. Pues el pueblo, la mayoría del pueblo se dedica a la elaboración de dulces. Estamos hablando que tienen 10,000 personas, más o menos, 10,000 habitantes en este lugar de Xochimilco, y realmente el 50% de las personas se dedican a hacer esto, y es una labor muy bonita, pero estoy viendo que tienen solamente 15 tiendas abiertas. Sí. ¿Por qué? Bueno, son las que ya están establecidas. Hay más compañeros, más productores que se dedican a vender con canasta. Sí, entonces los que están establecidos son pocos. Pero los que salen a la venta con sus canastas son un poco más de las 15 que están ahí establecidos. Y en esta feria, más o menos, ¿cuántos dulces se producen? Bueno, es que depende de los compañeros. En mi caso, Dulcería Manzanares produce nada más para la primera semana alrededor de unos 10,000 productos. Sí, la siguiente igual productos, dependiendo cómo esté también las ventas, puede ser que hagamos más o que hagamos menos. Claro. Sí, pero aproximadamente unas 10,000. 10,000 más o menos. Bueno, pues ya lo pueden ver, aquí tenemos los dulces típicos de México y de esta feria, que es la edición número 37, la Feria del Dulce Cristalizado, en Santa Cruz Acalpizca, esto en Xochimilco. No se la puede perder. Recuérdenos qué días, por favor. La feria va a empezar a partir del 16 al 23 de julio. Sí, además de esto van a encontrar elencos artísticos, culturales, toda la semana. A partir del día 16 hasta el final, el día 23 van a encontrar este tipo de eventos. Familiar, donde pueden ir a disfrutar con la familia, comer sus ricos dulces y disfrutar los eventos culturales. Gracias. ¿Y justamente en qué lugar es la cita? En la plazuela Lázaro Cárdenas, en el pueblo de Santa Cruz Acalpizca. Bueno, pues ya lo oyeron, no se pueden perder esta Feria del Dulce Cristalizado, es realmente un manjar. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros a los dos.